¿Qué tal? Vamos a ver en este pequeño experimento la respuesta natural de un circuito RC. Cuando hablamos de respuesta natural, nos referimos a la solución homogénea de la ecuación diferencial que describe el circuito. En este caso, el circuito tiene la siguiente forma. Tiene un generador y una resistencia y un capacitor. Entonces, cuando nosotros consideramos a la solución homogénea, nos referimos a que la fuente que excita el circuito tiene que ser cero. Es decir, este circuito, que aquí estamos considerando con una tensión, se describiría por la siguiente ecuación, de que R por I de t más 1 en C, la integral desde menos infinito hasta el tiempo de I de tau, diferencial de tau es igual a la tensión. Esta es una ecuación en donde la corriente, que es la incógnita, aparece dentro de la integral. Vamos a expresarla como una ecuación diferencial, derivando toda la ecuación. Si derivamos, tendríamos la derivada de la corriente por R y 1 en C por la corriente. Y aquí tendríamos un término fuente, donde este término fuente es igual a la derivada de la tensión en el tiempo. Entonces, tenemos una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes. Cuando nosotros queremos determinar la corriente en el circuito, lo que deseamos es entonces construir una solución de esta ecuación que incorpora una solución particular y una solución homogénea. Esta solución homogénea es lo que conocemos como la respuesta natural, y la solución particular es lo que conocemos como la respuesta forzada. Ahora, la solución homogénea consiste en tomar la misma ecuación diferencial, pero considerando las condiciones iniciales y anulando el término fuente. Es decir, la respuesta natural satisface la siguiente ecuación. Aquí vemos que hemos puesto 0 en el término fuente y las condiciones iniciales se refiere a la corriente en el instante 0 que estamos considerando en nuestro circuito. Bien, entonces resulta que en este caso la solución homogénea de esta ecuación se va a describir por un polinomio característico que va a tener esta forma. Donde de aquí podemos ver que esta R, que es la solución homogénea que se propone de esta manera, esta R es el exponente de esta solución, y podemos ver entonces que al despejar R es igual a menos 1 entre RC. Entonces la solución homogénea para este circuito va a ser una exponencial decreciente hasta una constante multiplicativa que se debe de obtener a partir de las condiciones iniciales. Aquí lo interesante es entonces que la solución es exponencial decreciente
Y si observáramos su gráfica en el tiempo, entonces esta gráfica debería de ser de esta manera. Esto quiere decir que la carga que se almacena en el capacitor se descarga en la resistencia y la forma en que se descarga es exponencial decreciente. Entonces, esta corriente inicial en el capacitor o esta I0 inicial es entonces la corriente en el tiempo. Para probar este sistema o esta respuesta natural, vamos a construir un circuito y vamos a hacer que el circuito en cierto momento haga que su tensión se haga cero para que coincida con la solución homogénea. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que la excitación que vamos a poner tiene esta forma. Una excitación periódica. Y esta excitación pues la vamos a construir con nuestra placa de Arduino, donde programamos la vez anterior la señal PWM. Vamos a hacer que este ancho del pulso sea muy pequeño para que tenga un gran periodo en donde la señal se encuentre en cero. ¿Okay? En este periodo donde la señal se encuentra en cero es donde el circuito va a mostrar su respuesta natural. Entonces, esta señal sería lo equivalente a tener una tensión constante de 5 volts y tener 0 volts dependiendo de si estamos en la parte alta o en la parte baja. Y lo que selecciona, esto es como si hubiera aquí un interruptor. Entonces, si el interruptor está en esta posición, estaríamos en 5 volts, que sería esta parte. Y si el interruptor cambia de posición a esta otra parte, estaríamos en 0 volts, que correspondería al periodo donde la señal está en bajo. Entonces, esta sería la excitación que pondríamos en nuestro circuito y después pondríamos nuestro resistor y nuestro capacitor. Entonces, en la primera posición tendríamos la pila que estaría cargando directamente al capacitor a través de la resistencia. Esto lo que va a hacer es establecer una carga inicial en el capacitor que van a ser nuestras condiciones iniciales del circuito. Esto sería en la posición A del interruptor. En la posición B tendríamos que nuestro circuito directamente estaría conectado de esta forma. Y toda la carga que estaba inicialmente almacenada en el capacitor se va a descargar a través de la resistencia en forma exponencial, como lo mencionábamos. Esta sería entonces la posición B del interruptor. Y el tiempo que tardaría totalmente en descargarse, bueno, en teoría nunca terminaría de descargarse porque la exponencial nunca se hace cero. Pero en algún momento podemos considerar que el circuito está listo para volverse a cargar y volver a descargarse. Entonces, si nosotros consideramos esta excitación con esta señal PWM, lo que observaríamos sería que en el momento en que se va abajo la señal, el capacitor se descarga y observaríamos este comportamiento, vuelve a cargarse, vuelve a descargarse y estaríamos en este periodo de tiempo observando la respuesta natural del sistema. Ok, ahora vamos a ver lo que tenemos aquí preparado. En esta plaquita tenemos el programa del PWM que vimos en la vez pasada y tenemos la tierra de nuestra placa de Arduino que está aquí y recuerden que la salida la habíamos puesto en el pin 3 de la placa. Entonces entre estos dos terminales tenemos la señal PWM.
Después, aquí lo que tenemos es el circuito RC. Pueden observar una resistencia que está aquí y un capacitor. El capacitor está conectado a la línea azul que representaría la Tierra. ¿Ok? Entonces yo voy a ocupar el osciloscopio para ver esta respuesta. Por esta razón, en este cablecito yo voy a conectar la tierra del osciloscopio para que coincida con la tierra del Arduino. Y esta punta que tenemos aquí es la extensión que le pusimos a la punta del osciloscopio. Entonces estaríamos midiendo en un primer momento la tensión en el capacitor y veríamos cómo este capacitor se descarga. Posteriormente vamos a poner la segunda punta del osciloscopio, que sería el otro canal, al punto de la excitación para ver las dos señales simultáneamente, es decir, la señal de carga y la respuesta natural del sistema. Entonces, en primer lugar, si podemos observar aquí en el osciloscopio, podemos ver la señal amarilla que representa la señal PWM que les comentaba, que es la que está excitando al sistema. Entonces, esta señal es 0, de repente toma un valor alto y vuelve a ser 0. Y pueden ver la señal azul que representa la respuesta del capacitor. Y pueden ver que esta respuesta en efecto es exponencial decreciente. Si aumentamos la resolución para ver lo que está pasando por acá en el tiempo, así se puede ver un poco más amplio. Hay una línea recta aquí adentro que es la carga del capacitor y después la descarga. Y un poquito más en detalle, si aumentamos aquí la base de tiempo, ahorita estamos en 10 microsegundos, como pueden ver, es decir, cada cuadrito vale 10 microsegundos. Entonces aquí en este periodo de tiempo, aproximadamente en 10 microsegundos es lo que está en alto la tensión de carga y después el sistema se descarga. Entonces aquí, cuando observamos este comportamiento, podemos ver que todo esto representa la respuesta natural del circuito. Las espiguitas que se ven aquí es ruido que de alguna manera está afectando nuestra medición. Pero el efecto se ve muy claro en este sentido de la respuesta exponencial del capacitor. Muchas gracias.